Amigas y amigos, una vez más estamos convocados a participar en un proceso electoral. El próximo 7 de mayo tenemos la obligación de concurrir a las urnas para participar en un referéndum y en una consulta popular convocados por el presidente de la República. Aquí no es cuestión de decir confíen en mí o apóyenme en esta consulta que yo sí sé lo que hago, sino que tenemos la obligación nosotros de analizar las preguntas formuladas y de tomar una decisión. Empecemos entonces revisando las preguntas. Las dos preguntas iniciales tienen que ver con la seguridad ciudadana. La primera, ¿está usted de acuerdo en enmendar el numeral 9 del artículo 77 de la Constitución de la República, incorporando un inciso que impida la caducidad de la prisión preventiva cuando ésta haya sido provocada por la persona procesada y que permita sancionar las trabas irrazonables en la administración de justicia por parte de juezas, jueces, fiscales, peritos o servidores de órganos auxiliares de la función judicial como se establece en el artículo 1? La segunda pregunta, ¿está usted de acuerdo que las medidas sustitutivas a la privación de la libertad se apliquen bajo las condiciones y requisitos establecidos en la ley, enmendando la Constitución de acuerdo al anexo número 2? ¿Qué es lo que se quiere hacer con estas dos preguntas? La primera nos dice con absoluta claridad que se quiere establecer un mecanismo para que no se produzca la caducidad de la prisión preventiva por acción de una persona que está siendo procesada o por acción de algún juez o jueza que esté en contubernio eventualmente con esta persona procesada. Esto parece obvio y evidente. Nadie puede ser beneficiario de su propio dolo. Pero aquí la pregunta, sobre todo la pregunta número 1, resulta innecesaria. Porque esos temas ya están planteados en las leyes en el Ecuador. Las sanciones a los jueces que actúan para que se produzca la caducidad de la prisión preventiva está establecido con claridad en el Código Orgánico de la Función Judicial. Y la sanción, de alguna manera es una sanción para la persona procesada que recurre a mecanismos tramposos para que no les haga la sentencia, también está establecido en el Código de Procedimiento Penal. La pregunta entonces, la pregunta 1 es totalmente innecesaria. ¿Se va a resolver el problema llevándole a la categoría constitucional? Es algo dudoso. No se está afectando al delincuente, sino muchas veces más al inocente. La segunda pregunta establece una salida que es bastante arbitraria, diría yo, y que le deja en manos del juez o la jueza la aceptación de las medidas cautelares. ¿Qué entendemos por medidas cautelares? Aquellas que sustituyen a la prisión. En lugar de que una persona sea detenida en la cárcel, puede estar detenida en su casa. Eso se hace incluso con las personas de edad. En lugar de que una persona vaya a la prisión, puede tener la posibilidad de presentarse cada 8 días al juzgado y, en fin, hay una multiplicidad de medidas cautelares. La pregunta que nos hacemos acá es si estas medidas van a resolver el tema de la inseguridad. Y la respuesta es lamentablemente no. Porque no es una cuestión de resolver los problemas de la inseguridad solo en ese ámbito, hay que trabajar en muchos más ámbitos. Y lo que es más grave y preocupante, estas medidas son extraídas del archivo social cristiano. El asunto no es más represión, sino más prevención social. El asunto no es más cárcel y detención, sobre todo a los inocentes, sino una redistribución del ingreso, una redistribución de la riqueza, dar paso a más educación, a generación de empleo abundante y de calidad. En suma, generar condiciones de vida para que la delincuencia no sea la norma en amplios sectores, sino sea una excepción y deba ser adecuadamente combatida con intervención de todos los agentes sociales, la Policía Nacional, los fiscales, la justicia, todos los operadores de la justicia y, por supuesto, el resto de ciudadanas y de ciudadanos que tenemos que construir una sociedad mucho más justa y equitativa para que la delincuencia no sea la norma como parece ser en el último tiempo.